Lo que Omar García Harfuch escuchó del Mencho antes de que su imperio comenzara a desmoronarse fue algo que nadie había imaginado, una confesión que llevaría años oculta, protegida por el miedo, el silencio y la propia naturaleza del poder criminal más brutal que México había visto en décadas. Lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un enfrentamiento entre el hombre que intentó destruir al cártel Jalisco Nueva Generación y el capo más sanguinario de Latinoamérica. Es la revelación de lo que realmente se dijeron cuando todo estaba por terminar. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta historia cambió para siempre la forma en que entendemos el narco en México, la justicia, el poder y los límites entre el bien y el mal cuando ambos se miran directamente a los ojos sin máscaras, sin mentiras, sin la protección de la distancia. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Si este tipo de contenido te interesa, si quieres seguir conociendo las verdades que pocos se atreven a contar, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita. Porque lo que viene no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Y créeme, vas a querer estar aquí cuando revelemos lo que sigue. Este es el tipo de historia que cambia perspectivas, que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre la guerra contra el narco en este país. Omar García Harfuch nunca quiso ser famoso. Nunca buscó que su nombre apareciera en portadas ni que su rostro fuera reconocido en las calles de la Ciudad de México. Creció en una familia donde el servicio público era un valor, no una transacción. Su padre, Javier García Paniagua, había sido una figura importante en los círculos de seguridad nacional durante décadas. Desde niño, Harfuch entendió que el poder tenía un precio y que ese precio siempre se pagaba con riesgo, con vigilancia constante, con la imposibilidad de vivir una vida completamente normal. Pero él eligió ese camino de todas formas. Ingresó al heroico colegio militar a los 18 años, no porque no tuviera otras opciones, sino porque creía genuinamente que México necesitaba personas dispuestas a poner el cuerpo entre el caos y la ciudadanía. Durante años trabajó en las sombras del sistema de seguridad mexicano. Pasó por la Agencia de Investigación Criminal. Estuvo en inteligencia. Conoció desde adentro cómo funcionaban las redes de corrupción que permitían que el narcotráfico floreciera incluso dentro de las instituciones diseñadas para combatirlo. Vio policías que cobraban nómina de cárteles. Vio comandantes que filtraban información de operativos a cambio de maletas llenas de dólares. Vio fiscales que archivaban casos, jueces que liberaban capós, políticos que negociaban territorios. Y en medio de toda esa podredumbre, tomó una decisión que lo diferenciaría del resto: no participar. Mantenerse limpio en un sistema diseñado para corromperte es un acto de resistencia más difícil de lo que parece. Porque te convierte en una amenaza. No solo para los criminales. También para tus propios compañeros que eligieron el camino fácil. Pero el 26 de junio de 2020, a las 6:38 de la mañana, mientras circulaba por la avenida Paseo de la Reforma rumbo a su oficina, el destino ya había decidido convertirlo en leyenda. 28 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación lo esperaban con un solo objetivo: asesinarlo. No herirlo. No advertirle. Matarlo. Borrarlo del mapa. Enviarlo a una tumba anónima o, mejor aún, dejarlo destrozado en plena vía pública como mensaje. Y lo que ocurrió en esos 3 minutos de fuego cruzado, explosiones y sangre derramada en pleno corazón de la capital, fue apenas el comienzo de algo mucho más profundo. Porque lo que Harfuch descubriría después, lo que llegaría a sus oídos a través de fuentes dentro del propio cártel, de informantes que arriesgaron todo, de conversaciones intervenidas y confesiones susurradas en celdas de máxima seguridad, sería la pieza que faltaba para entender quién era realmente Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho. Ese nombre se había convertido en sinónimo de terror absoluto en México. Se susurraba en comunidades enteras con el mismo miedo con el que se habla de fantasmas o demonios. Madres lo usaban para asustar a niños desobedientes. Periodistas evitaban escribirlo completo por temor a represalias. Políticos locales negociaban con sus operadores para mantener una apariencia de paz mientras les entregaban plazas completas. Y todo ese poder, toda esa influencia, toda esa capacidad de controlar territorios más grandes que países europeos, provenía de un solo hombre que nadie conocía realmente. Porque el Mencho era un fantasma. No había entrevistas. No había fotos recientes confiables. No había corridos que glorificaran su imagen como había ocurrido con capós anteriores. Solo había violencia. Violencia metódica, calculada, ejemplar.
Ese día Arfush recibió 3 impactos de bala. 3. Sus escoltas murieron protegiéndolo. Hombres que tenían familias, hijos, planes, sueños. Hombres que esa mañana se levantaron sin saber que era su último día sobre la tierra. La camioneta blindada donde viajaba quedó destrozada, agujereada por más de 400 disparos. 400. Piensa en eso por un momento. 400 disparos en plena Ciudad de México, en una de las avenidas más importantes de la capital, a las 6:30 de la mañana. Las calles se llenaron de casquillos, de vidrios rotos, de humo negro que salía de vehículos incendiados, de terror puro. Los vecinos de Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas y supuestamente seguras del país, despertaron con el sonido de una guerra. Porque eso fue. Una guerra declarada por el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano contra el jefe de la policía de la Ciudad de México. Y cuando Arfush sobrevivió, cuando se levantó de esa camioneta ensangrentada con balas incrustadas en su cuerpo y caminó hacia el hospital con la determinación de quien acaba de entender que su vida cambió para siempre, algo más se activó. Una obsesión. Una misión que ya no era solo profesional. Era personal. Era visceral. Era la certeza de que entre él y el Mencho había ahora una conexión que solo terminaría cuando uno de los dos cayera. Y del otro lado, en las montañas de Jalisco, en los ranchos escondidos entre carreteras de terracería que no aparecen en ningún mapa, donde el Mencho movía los hilos de un imperio que generaba más de 20.000 millones de dólares al año, también hubo una reacción. Había fallado. Y el Mencho no fallaba. Nunca. Hasta ese día, cada persona que él ordenaba eliminar desaparecía. Políticos que investigaban sus operaciones amanecían colgados de puentes. Periodistas que publicaban reportajes sobre el CJNG eran acribillados frente a sus casas. Militares que planeaban operativos en su contra recibían amenazas tan específicas, tan detalladas sobre sus familias, sobre las rutas que tomaban sus hijos a la escuela, que preferían pedir su traslado a otras regiones. Rivales de otros cárteles eran descuartizados y sus restos exhibidos en plazas públicas con narcomensajes que dejaban claro quién mandaba. Traidores dentro de su propia organización eran disueltos en ácido hasta que no quedaba nada, ni siquiera huesos que enterrar. Todos caían. Todos. Pero Arfush no cayó. Y eso, según personas cercanas al cártel que hablaron años después bajo anonimato, arriesgando no solo sus vidas sino las de generaciones completas de sus familias, fue interpretado por el capo como algo más que un error táctico. Fue una señal. Una grieta en su propia invencibilidad. Una fisura en la armadura de terror absoluto que había construido durante más de una década. Porque para un hombre como el Mencho, cuyo poder se sostenía en el miedo absoluto, en la certeza de que sus órdenes eran leyes inmutables de la naturaleza, en la convicción de que su palabra era literalmente vida o muerte para miles de personas, ese fracaso representaba el principio de algo que él jamás había experimentado, la duda. Pero lo peor aún no había salido a la luz. Nemesio Oseguera Cervantes no nació siendo el Mencho. No nació siendo un monstruo. Nació en un rancho pobre de Michoacán en 1966, hijo de campesinos que cultivaban aguacates y maíz en tierras áridas donde el dinero nunca alcanzaba, donde las oportunidades eran un concepto abstracto que solo existía en las ciudades, donde el futuro de un niño ya estaba escrito antes de que pudiera siquiera imaginarlo. Creció descalzo, sin educación formal, sin acceso a libros, a Internet, a nada que le permitiera soñar con algo distinto. Vio a sus padres trabajar hasta la extenuación por salarios que apenas alcanzaban para tortillas y frijoles. Vio a sus hermanos repetir el mismo ciclo de pobreza generación tras generación. Y como miles, como millones de jóvenes mexicanos en su situación, llegó a una conclusión simple y devastadora: quedarse significaba morir lentamente de hambre y desesperanza. A los 17 años cruzó la frontera como otros millones que buscaban el sueño americano. Caminó durante días por el desierto. Pagó a coyotes que lo trataron como ganado. Casi muere de sed en Arizona. Pero llegó. Llegó a California con las manos vacías y una determinación que en otras circunstancias podría haberlo convertido en un empresario exitoso, en un líder comunitario, en alguien que usara esa voluntad de hierro para construir en lugar de destruir. Trabajó lavando platos en restaurantes donde lo trataban como basura descartable. Trabajó en construcción bajo el sol abrasador por salarios que ningún estadounidense aceptaría. Trabajó en lo que fuera, viviendo en cuartos compartidos con 10 personas, enviando cada centavo que podía de vuelta a su familia en Michoacán.
Pero Estados Unidos no le dio el futuro que esperaba. Le dio cárcel. Fue arrestado por posesión de heroína en los 90, en una época donde la guerra contra las drogas significaba sentencias desproporcionadas para delitos menores, donde un joven mexicano sin documentos no tenía derechos ni defensa real. Y en esa cárcel, en esas celdas donde el sistema estadounidense encarcela a cientos de miles de personas sin ofrecerles ningún camino de rehabilitación o reintegración, conoció a otros deportados, a otros traficantes, a personas que le enseñaron que el crimen organizado no era solo una opción desesperada sino una industria estructurada, profesional, con sus propias reglas y jerarquías. Fue deportado de regreso a México con nada en las manos excepto rabia acumulada, experiencia en el tráfico de drogas y contactos que había hecho en prisión. Y fue entonces, en ese regreso humillado a un país que nunca le había dado nada, cuando conoció a Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, uno de los líderes del cártel de Sinaloa en Jalisco. Nacho era distinto a otros capós de la época. No era ostentoso. No buscaba fama. Prefería operar en las sombras, construir rutas, establecer sistemas, mientras otros se peleaban por aparecer en corridos y revistas. Y cuando vio a ese hombre callado, disciplinado, obsesionado con el control, ese campesino que había sobrevivido a cosas que hubieran quebrado a personas más débiles, vio potencial. Le dio una oportunidad. Y el Mencho no la desperdició. Durante años trabajó en las sombras del cártel de Sinaloa. Aprendió el negocio desde abajo, desde las posiciones más básicas hasta las más estratégicas. Aprendió sobre rutas de tráfico, sobre logística transnacional, sobre química para procesar drogas, sobre violencia como herramienta de control territorial. Pero sobre todo aprendió algo que lo diferenciaría de todos los capós que México había visto desde los tiempos de Pablo Escobar, la importancia de no ser famoso. Mientras otros narcotraficantes construían zoológicos privados, compraban equipos de fútbol, grababan narcocorridos que sonaban en todas las radios, aparecían en redes sociales presumiendo relojes de millones de dólares, construían mansiones tan ostentosas que se veían desde satélites, el Mencho permanecía invisible. No había fotos recientes de él que las autoridades pudieran verificar. No daba entrevistas a periodistas ni permitía que músicos escribieran canciones sobre sus hazañas. No presumía. No construía estatuas de sí mismo ni mandaba pintar murales con su rostro. Y esa invisibilidad, ese borrarse voluntariamente del mapa cultural mientras construía un imperio criminal en las sombras, se convirtió en su mayor arma. Porque mientras las autoridades estadounidenses y mexicanas perseguían a capós que no podían resistir la tentación de la fama, mientras capturaban a narcos que aparecían en vídeos de YouTube presumiendo arsenales, el Mencho construía una estructura que cuando finalmente salió a la luz ya era prácticamente imparable. Y cuando Nacho Coronel fue abatido por el ejército mexicano en julio de 2010, cuando el cártel de Sinaloa comenzó a perder control en Jalisco y otras plazas del occidente del país, cuando se abrió un vacío de poder que docenas de grupos criminales intentaron llenar, el Mencho ya tenía su propia estructura lista. Ya tenía sicarios leales. Ya tenía rutas establecidas. Ya tenía contactos con proveedores de precursores químicos en China, con distribuidores en Estados Unidos, con lavadores de dinero en paraísos fiscales. Y fundó el cártel Jalisco Nueva Generación con una filosofía brutal que cambiaría el panorama del narcotráfico mexicano: terror absoluto, expansión implacable, cero perdón. Lo que ocurrió después cambió todo. En solo una década, el CJNG se convirtió en la organización criminal más peligrosa de México y una de las más poderosas del mundo. No solo traficaban drogas. Eso era casi secundario. Controlaban territorios completos como si fueran estados dentro del estado. Cobraban derecho de piso a negocios legítimos. Extorsionaban a todos los niveles, desde vendedores ambulantes hasta empresarios millonarios. Secuestraban a personas de clase media y alta sabiendo que las familias pagarían lo que fuera para recuperarlos. Desaparecían comunidades enteras cuando consideraban que representaban algún tipo de amenaza o simplemente para mandar mensajes a rivales. Sus vídeos de ejecuciones inundaban Internet como mensajes de advertencia dirigidos a enemigos específicos pero vistos por millones. Descuartizaban rivales vivos, grababan sus gritos, los colgaban de puentes con mensajes escritos en las propias vísceras. Los disolvían en tambos de ácido hasta que no quedaba evidencia forense utilizable. Y el Mencho dirigía todo desde las sombras, moviéndose entre ranchos remotos en las montañas de Jalisco, en Michoacán, en Colima, cambiando de ubicación cada noche, a veces cada pocas horas,
comunicándose solo con un círculo íntimo de confianza que incluía a sus hijos, a sus hermanos, a lugartenientes que habían demostrado lealtad absoluta durante años. Se convirtió en un fantasma más real que cualquier capo anterior. El hombre más buscado de México. El criminal con la recompensa más alta ofrecida por el gobierno estadounidense, $10 millones por información que llevara a su captura. Una cantidad de dinero que cambiaría la vida de cualquier persona y de generaciones de su familia. Pero nadie hablaba. Porque hablar significaba muerte. No solo para ti. Para tu familia. Para tus hijos. Para tus padres. Para tus hermanos. Para cualquiera que llevara tu apellido o que te hubiera conocido alguna vez. El CJNG no mataba solo al traidor. Mataba a su mundo completo. Y lo hacía de maneras tan brutales, tan exhibicionistas, tan diseñadas para generar terror máximo, que el mensaje era claro: la muerte es preferible a la traición porque la traición implica un sufrimiento que va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Y entonces llegó Arfush. Omar García Arfush era distinto a los policías que el Mencho había enfrentado antes. No era un comandante local que podía ser comprado con una maleta de dólares. No era un funcionario corrupto dispuesto a negociar territorios a cambio de una vida tranquila y cuentas bancarias en el extranjero. Venía de una familia con tradición en seguridad nacional, lo que significaba que entendía el juego desde adentro, pero también que tenía algo que perder, una reputación familiar que proteger, un legado que honrar. Su padre, Javier García Paniagua, había sido mando en la Policía Federal en épocas donde esa institución todavía significaba algo. Él mismo había estudiado en el heroico colegio militar, había trabajado en inteligencia durante años, conocía las entrañas del Estado mexicano, sabía exactamente dónde estaban los huecos, las corrupciones, los puntos débiles. Pero sobre todo tenía algo que muchos funcionarios mexicanos habían perdido hacía décadas: convicción genuina. Creía, realmente creía, que era posible hacer las cosas bien. Que era posible ser policía en México sin corromperse. Que era posible combatir al crimen organizado sin convertirte en parte de él. Y esa convicción, esa fe casi ingenua en la posibilidad de la justicia en un país donde la justicia parecía un chiste cruel, lo hacía peligroso. Porque los idealistas son impredecibles. No puedes comprarlos. No puedes asustarlos con las amenazas normales. Y no puedes anticipar hasta dónde están dispuestos a llegar. Cuando llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en octubre de 2019, llegó con una promesa pública: limpiar la ciudad de la delincuencia organizada. Y aunque esa promesa sonaba como todas las promesas que todos los funcionarios mexicanos habían hecho durante décadas, Arfush realmente intentó cumplirla. Comenzó por depurar su propia policía. Corrió a comandantes que tenía identificados como infiltrados del crimen organizado. Implementó protocolos de control de confianza más estrictos. Creó unidades especializadas con personal seleccionado personalmente, gente en la que confiaba, gente que como él creía que era posible hacer el trabajo sin venderse. Y el CJNG ya tenía presencia en la capital. Células de sicarios operando en Iztapalapa, en Tepito, en Doctores. Redes de narcomenudeo que movían toneladas de cristal y cocaína cada mes. Operadores financieros que lavaban dinero a través de negocios fachada en las zonas más exclusivas de la ciudad. Secuestradores que trabajaban directamente para el cártel identificando objetivos de alto valor. Arfush comenzó a desmantelarlas. Una por una. Con operativos quirúrgicos basados en inteligencia precisa. Con arrestos que dolían porque capturaban a operadores clave, no solo a sicarios descartables. Con aseguramientos de casas de seguridad que revelaban la magnitud de las operaciones del CJNG en la capital. Y eso llegó a oídos de El Mencho. En las reuniones que sostenía con sus lugartenientes de más alto nivel, en conversaciones que años después serían parcialmente reconstruidas a través de testimonios de personas que estuvieron presentes y que eventualmente cooperarían con autoridades mexicanas o estadounidenses, El Mencho habló de Arfush como un problema que necesitaba solución inmediata. No era solo que estaba afectando las operaciones del cártel en la Ciudad de México. Era que estaba creando un precedente. Estaba demostrando que era posible enfrentar al CJNG y sobrevivir. Que era posible ser policía en México sin corromperse. Y ese precedente, ese ejemplo, era más peligroso que cualquier operativo individual porque podía inspirar a otros. Nadie estaba preparado para lo que vendría.
El atentado del 26 de junio de 2020 no fue improvisado. No fue una reacción emocional. Fue planeado durante semanas con la meticulosidad de una operación militar profesional. Los sicarios llegaron desde Jalisco específicamente para esa misión, viajando en grupos pequeños para no levantar sospechas, utilizando documentación falsa, hospedándose en hoteles distintos. Rentaron casas de seguridad en diferentes colonias de la Ciudad de México. Estudiaron la ruta que Arfush tomaba cada mañana desde su residencia hasta su oficina, identificando los puntos exactos donde sería más vulnerable, donde el tráfico lo obligaría a reducir velocidad, donde tendrían ángulos de tiro óptimos. Consiguieron armas de alto calibre que habían sido traficadas desde Estados Unidos, fusiles de asalto AR-15 y AK-47, fusiles Barrett calibre 50 capaces de penetrar blindaje vehicular, granadas de fragmentación de grado militar. Compraron chalecos antibalas, radios encriptados para coordinarse durante el ataque, vehículos que después serían abandonados e incendiados. Y coordinaron cada detalle de la emboscada con precisión que hubiera impresionado a cualquier unidad táctica profesional. Dividieron roles, tiradores principales, apoyo de fuego, vigilancia de rutas de escape, equipos de bloqueo para impedir que llegaran refuerzos policiales. Y cuando Arfush apareció esa mañana del viernes, 26 de junio, circulando por Paseo de la Reforma en su camioneta blindada blanca, rodeado de sus escoltas en vehículos de apoyo, los sicarios lo atacaron con todo. Fusiles Barrett calibre 50 disparando desde edificios cercanos. Granadas de fragmentación lanzadas directamente contra su vehículo. Fuego cruzado desde múltiples puntos usando fusiles de asalto en ráfagas continuas. El sonido era ensordecedor. Los vecinos que vivían en los edificios cercanos se tiraron al piso pensando que había comenzado una guerra. Las ventanas explotaban. Los autos estacionados en la calle quedaban destrozados por balas perdidas. El humo de las granadas cubría la avenida completa. Querían que fuera un mensaje imposible de ignorar. Querían que México entero supiera que el CJNG podía llegar a donde fuera, matar a quien fuera, cuando quisiera. Querían demostrar que ni siquiera el jefe de la policía de la Ciudad de México estaba a salvo, que ni siquiera en pleno Paseo de la Reforma, a metros de embajadas y zonas de alta seguridad, había protección contra la voluntad del cártel. Querían sembrar terror en cualquier funcionario que estuviera considerando seguir el ejemplo de Arfush. Y casi lo logran. Pero Arfush sobrevivió. Sobrevivió porque la camioneta donde viajaba era genuinamente blindada, con especificaciones de nivel 5 que podían resistir incluso disparos de calibre 50 si no impactaban en los puntos más débiles. Sobrevivió porque sus escoltas, hombres entrenados que sabían exactamente qué hacer en una emboscada, reaccionaron con profesionalismo bajo fuego, devolviendo disparos mientras maniobraban para sacarlo de la zona de muerte. Sobrevivió porque los sicarios, a pesar de toda su planificación, cometieron errores tácticos que solo se hacen evidentes cuando las balas reales empiezan a volar y el plan perfecto se encuentra con la fricción del caos. Y sobrevivió por pura suerte. Porque una de las balas que lo alcanzaron pasó a centímetros de su columna vertebral. Otra entró por su hombro y salió sin tocar ninguna arteria mayor por milímetros. Si cualquiera de esos proyectiles hubiera tenido una trayectoria ligeramente distinta, Arfush habría muerto desangrado en esa camioneta antes de llegar al hospital. Pero no murió. Y cuando se levantó de ese vehículo ensangrentado, cuando caminó hacia la ambulancia con 3 balazos en el cuerpo y la mirada de alguien que acaba de ver la muerte de cerca y decidió que no era su momento, algo cambió en la narrativa nacional. Porque la imagen de Arfush caminando, herido pero vivo, desafiante incluso en ese momento de extrema vulnerabilidad, se convirtió en símbolo. Un símbolo de que el CJNG no era invencible. De que sus sentencias de muerte podían ser sobrevividas. De que había personas dispuestas a arriesgar todo, absolutamente todo, para combatirlos. Y esa imagen circuló por todo México en cuestión de horas, reproducida en noticieros, compartida en redes sociales, discutida en comedores y oficinas y escuelas. Y del otro lado, en las montañas de Jalisco, en los ranchos escondidos donde el Mencho recibió la noticia de que el atentado había fallado, también hubo una reacción que cambiaría todo lo que vendría después. Pero había algo que todavía no sabían. El fracaso del atentado contra Arfush no fue interpretado por el Mencho simplemente como un error operativo. Fue el principio de una paranoia que lo consumiría durante los años siguientes. Porque si un operativo planeado con tanto detalle, ejecutado por algunos de sus mejores sicarios, respaldado con el mejor armamento disponible, había fallado,
entonces algo estaba mal. Alguien había filtrado información. Alguien había advertido a Arfush. Alguien dentro de su propio círculo era un traidor. Esa fue la conclusión a la que llegó el capo, según testimonios de personas que estuvieron en reuniones posteriores, personas que años después terminarían cooperando con las autoridades cuando fueron capturadas o cuando decidieron que seguir en el cártel significaba muerte segura. Y comenzó una purga interna que debilitaría al CJNG desde adentro más que cualquier operativo gubernamental. Lugartenientes que habían servido lealmente durante años fueron ejecutados por sospechas que nunca fueron comprobadas. Operadores financieros desaparecieron después de reuniones con el capo de las que nunca regresaron. Familias enteras de personas cercanas a la cúpula del cártel fueron borradas del mapa porque el Mencho decidió que no podía confiar en nadie. Y esa desconfianza, esa paranoia creciente, comenzó a fragmentar la estructura monolítica que había construido durante más de una década. Mientras tanto, Arfush no descansó. Los 3 meses que pasó recuperándose de sus heridas no los usó para descansar. Los usó para planificar. Para coordinar con otras agencias. Para construir casos que pudieran resistir en tribunales. Cuando regresó a su oficina en septiembre de 2020, regresó con una misión que ya no era solo profesional. Era existencial. Porque había mirado a la muerte a los ojos. Había visto morir a sus escoltas, hombres buenos que dejaron viudas y huérfanos. Había sobrevivido por centímetros. Y esa experiencia lo había transformado en algo que el CJNG no había anticipado, un enemigo que ya no tenía nada que perder. Coordinó operativos con la Fiscalía General de la República que llevaban meses en preparación. Se reunió con agentes de la DEA estadounidense que habían estado rastreando las operaciones del CJNG en Estados Unidos durante años. Compartió inteligencia con la Secretaría de la Defensa Nacional para operativos conjuntos en Jalisco y otros estados donde el cártel tenía presencia fuerte. Y comenzaron a caer operadores del CJNG en todo el país. No solo en la Ciudad de México. En Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, en Veracruz, en Colima, en Nayarit. Casas de seguridad fueron aseguradas con evidencia que permitía construir casos sólidos. Arsenales completos fueron decomisados, incluyendo armas que podían ser rastreadas hasta proveedores específicos en Estados Unidos, lo que permitía construir casos transnacionales. Rutas de tráfico que el CJNG había usado durante años fueron desmanteladas con la cooperación de autoridades guatemaltecas, hondureñas, colombianas. Laboratorios de metanfetaminas en las montañas de Jalisco fueron localizados y destruidos, afectando directamente la capacidad del cártel de producir la droga que generaba miles de millones en ganancias anuales. Y con cada golpe, con cada arresto, con cada operativo exitoso, el cerco sobre el Mencho se iba cerrando. Porque Arfush no solo buscaba justicia en el sentido abstracto de la palabra. Buscaba algo más primitivo, más humano. Buscaba venganza. Una venganza fría, calculada, ejecutada dentro de los marcos legales, pero venganza al fin. Y esa motivación personal, ese fuego interior que lo impulsaba, lo hacía más peligroso que cualquier funcionario que simplemente estuviera cumpliendo un trabajo. Y entonces llegó el momento que nadie olvidaría. En marzo de 2022, casi 2 años después del atentado, una fuente de inteligencia altamente confiable, un infiltrado que había estado trabajando para agencias mexicanas durante años sin que nadie en el CJNG lo supiera, le entregó a Arfush un archivo. No era un documento oficial que pudiera presentarse en un tribunal. No era evidencia que resistiera el escrutinio legal necesario para una condena. Pero era real. Era la transcripción de una conversación que el Mencho había tenido con uno de sus hijos, Rubén Oseguera González, el Menchito, quien ya estaba preso en Estados Unidos esperando juicio por cargos de narcotráfico y crimen organizado. La conversación había sido grabada durante una visita en una prisión federal estadounidense, en una de esas salas de visita donde las autoridades monitorean todo pero donde los presos a veces creen que tienen cierto grado de privacidad, donde hablan de cosas que nunca dirían si supieran que cada palabra está siendo grabada, analizada, traducida, compartida con agencias de inteligencia de 3 países. Y en esa conversación, el Mencho había dicho algo que cambiaría para siempre la forma en que Arfush entendía lo que había ocurrido 2 años antes. Había confiado. Le había dicho a su hijo, con una franqueza que sorprendió a todos los analistas que escucharon la grabación, que el atentado contra Arfush había sido el error más grande de su vida. No el error más grande de su carrera criminal.
El error más grande de su vida. Que sabía, con certeza absoluta, que después de ese día las cosas nunca volverían a ser iguales. Que había subestimado la respuesta del gobierno mexicano, la determinación de un hombre que no se dejaba comprar con dinero ni intimidar con amenazas de muerte, la capacidad del sistema para eventualmente organizarse y responder cuando tocabas ciertos límites. Que había convertido a Harfuch en un símbolo viviente de resistencia contra el cártel. Y que ese símbolo ahora era más peligroso que cualquier operativo militar, más dañino que cualquier captura de lugartenientes, más destructivo que cualquier decomiso de drogas, porque representaba algo que el CJNG no podía destruir con toda su violencia y su poder, la idea de que era posible enfrentarlos y ganar. La idea de que el miedo absoluto que habían sembrado durante años tenía límites. La idea de que existían personas que preferían morir de pie antes que vivir de rodillas. El Mencho, según esa conversación que Harfuch escuchó con una mezcla de satisfacción y algo más complejo que no podía identificar completamente, le había dicho a su hijo que se arrepentía. No por razones morales. No porque le importara la vida de los escoltas que habían muerto ese día protegiéndolo. No porque sintiera culpa por el terror que habían sembrado en las calles de la Ciudad de México esa mañana. Sino porque había sido un movimiento táctico fundamentalmente equivocado. Había expuesto al cártel a un nivel de atención y presión que hasta ese momento habían evitado exitosamente. Había dado un rostro humano, un nombre específico, una historia personal al enemigo. Y había desatado una cacería de la que ya no podía escapar. Personas cercanas a Harfuch que tuvieron acceso a esa información, que estuvieron en la sala cuando él escuchó por primera vez la transcripción de esa conversación, confirman que el secretario nunca hizo declaraciones públicas al respecto. Nunca usó esa confesión como arma mediática. Nunca la filtró a la prensa para ganar puntos políticos o mejorar su imagen pública. Pero internamente, ese mensaje fue interpretado como lo que realmente era, la admisión de derrota de un hombre que sabía que su tiempo se estaba agotando, que su imperio estaba comenzando a resquebrajarse, que las decisiones que había tomado en momentos de arrogancia ahora estaban cobrando su precio. Nadie lo vio venir. Porque mientras todo esto ocurría en los niveles más altos de la guerra entre Harfuch y el Mencho, mientras los operativos continuaban y las capturas se acumulaban, mientras el CJNG seguía operando y matando y traficando aunque con menos eficiencia que antes, algo más estaba sucediendo en las sombras que eventualmente cambiaría todo el tablero. La salud del capo se deterioraba rápidamente. Y esto no era rumor ni especulación. Eran datos duros obtenidos por agencias de inteligencia a través de múltiples fuentes independientes que coincidían en los detalles fundamentales. Documentos médicos que circularon en privado, obtenidos por infiltrados dentro del círculo cercano de El Mencho, revelaban que su condición renal era crítica. Que sufría de insuficiencia renal crónica en etapa avanzada, probablemente resultado de años de diabetes no controlada, de estrés extremo, de una vida vivida en constante huida sin acceso a atención médica regular. Que necesitaba diálisis varias veces por semana para sobrevivir. Que sin tratamiento adecuado, sin el tipo de cuidado médico que solo se puede recibir en hospitales especializados, no le quedaba mucho tiempo. Pero ir a un hospital significaba captura inmediata. Significaba el fin. Entonces operaba en la clandestinidad absoluta, dependiendo de médicos y enfermeras que él mismo había secuestrado o coaccionado para que lo trataran en ranchos remotos, usando equipo médico robado de hospitales públicos, recibiendo diálisis en condiciones que ningún profesional de la salud recomendaría, sabiendo que cada sesión podría ser la última, que una infección podría matarlo antes que cualquier operativo gubernamental. Estaba viviendo sus últimos meses, quizás sus últimos años si tenía suerte, escondido en ranchos que cambiaban cada noche, dependiendo de personas que lo traicionarían en un segundo si creyeran que podían hacerlo y sobrevivir, sabiendo que cada día que amanecía podía ser el último. Y en medio de ese deterioro físico, en medio del dolor constante y la debilidad que la insuficiencia renal produce, en medio de la certeza de que su cuerpo lo estaba traicionando de una manera que ningún enemigo había logrado, algo cambió en él. Y fue en ese contexto, en esa mezcla tóxica de enfermedad terminal, paranoia creciente, presión constante de operativos gubernamentales y arrepentimiento táctico por decisiones pasadas, cuando se produjo el último mensaje. Lo que ocurrió después es algo que solo un puñado de personas en todo México conocen con certeza, y la mayoría de ellas han elegido el silencio absoluto porque hablar implicaría consecuencias que van más allá de lo que cualquier protección gubernamental puede garantizar.
Pero a través de múltiples fuentes, de testimonios fragmentados, de documentos que eventualmente salieron a la luz, de conversaciones off the record con personas que estuvieron involucradas, es posible reconstruir lo que sucedió en los meses siguientes a esa revelación. El mensaje llegó a través de canales tan convolutos, tan diseñados para mantener distancia y negabilidad, que inicialmente nadie en el equipo de Harfouche estaba seguro de si era genuino o algún tipo de trampa elaborada. Llegó a través de un abogado que representaba a un operador financiero del CJNG detenido en la Ciudad de México, un hombre de bajo perfil que manejaba cuentas y lavado de dinero pero que nunca había estado involucrado en violencia directa. El abogado solicitó una reunión privada con autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, alegando que tenía información relevante para la seguridad del secretario. La reunión fue autorizada pero bajo protocolos estrictos. Se realizó en una oficina segura, con personal de inteligencia presente, con todo siendo grabado y documentado. Y en esa reunión, el abogado entregó un sobremanila sellado. Dijo que le había sido entregado por su cliente, quien a su vez decía haberlo recibido a través de canales internos del cártel. Que no sabía exactamente qué contenía, pero que le habían instruido que era de máxima importancia que llegara específicamente a manos de Omar García Harfouche. Dentro había una carta escrita a mano en papel común, sin membrete, sin ninguna marca distintiva que pudiera identificar su origen más allá de la escritura misma. No estaba firmada. No tenía remitente identificable. No había ninguna verificación obvia de autenticidad. Pero cuando los analistas grafológicos del gobierno mexicano la examinaron, cuando compararon la escritura con patrones observados en documentos previos que se atribuían a El Mencho, documentos obtenidos en cateos y operativos durante años, cuando aplicaron análisis computarizados de presión de escritura y formación de letras, la conclusión fue inequívoca. La escritura correspondía con alta probabilidad a la de Nemesio Oseguera Cervantes. La carta era breve. Directa. Escrita en un español simple pero con una claridad que sugería que quien la había escrito sabía exactamente lo que quería decir y por qué. Y su contenido era absolutamente escalofriante, no por amenazas o violencia, sino por su honestidad brutal, por su admisión de cosas que ningún capo mexicano había admitido jamás, por su tono de hombre que sabe que está al final y que ya no le queda nada por perder ni por proteger. Decía lo siguiente, según personas que estuvieron en esa sala cuando Harfouche la leyó por primera vez, personas que prefirieron el anonimato pero que confirmaron el contenido general en entrevistas posteriores: usted hizo su trabajo. Yo hice el mío. Los dos sabemos cómo termina esto y los dos sabemos que ninguno de los dos realmente ganó nada con esta guerra. Pero quiero que sepa algo que probablemente no le importa pero que yo necesito decir antes de que llegue mi momento. Si pudiera volver atrás en el tiempo, si tuviera la oportunidad de tomar esa decisión otra vez, no daría esa orden. No daría la orden de matarlo aquella mañana. No porque me importe su vida. No voy a mentirle ni a mí mismo pretendiendo que de repente descubrí algún tipo de conciencia moral que nunca tuve. Sino porque entiendo ahora, demasiado tarde, que hay batallas que no se pueden ganar con balas. Que hay enemigos que se hacen más fuertes cuando intentas matarlos. Que hay símbolos más poderosos que cualquier arsenal. Usted sobrevivió porque estaba destinado a sobrevivir. No por la blindaje de su camioneta ni por la suerte ni por sus escoltas. Sobrevivió porque hay fuerzas en este mundo que van más allá de lo que cualquiera de nosotros puede controlar. Y yo voy a morir porque siempre estuve destinado a morir así. No en una balacera gloriosa como los corridos que otros cantan. No capturado en algún operativo que me convierta en leyenda. Sino enfermo, escondiéndome, dependiendo de máquinas para mantener viva una carcasa que ya no sirve para nada. Cuando llegue mi momento, y créame que llegará pronto, sabrá que no fue usted quien me derrotó. Fue el tiempo. Fue la enfermedad. Fue mi propia ambición que me llevó a construir algo demasiado grande para controlar, demasiado violento para sostener, demasiado odiado para sobrevivir. Pero si alguien en este mundo merece saber la verdad sobre lo que pasó, es usted. Así que se la voy a decir sin máscaras. Nunca fue personal. Usted era un obstáculo. Una amenaza para mi organización. Alguien que necesitaba ser removido para que pudiéramos seguir operando en la capital. Eso fue todo. No lo odiaba. No lo conocía. No me importaba quién era ni qué representaba. Era solo un objetivo. Y cuando fallamos en eliminarlo, cuando sobrevivió y se convirtió en símbolo, entendí que había creado un enemigo mucho más peligroso que el que intenté destruir.
Hay algo más que debería saber. Algo que nunca saldrá en ninguna investigación ni en ningún juicio. La orden de matarlo no fue unánime en mi organización. Hubo gente cercana a mí que me advirtió que era un error. Que le estábamos dando demasiada importancia. Que había formas más sutiles de neutralizarlo sin crear un mártir o un héroe. Pero yo no escuché. Porque en ese momento creía que el poder absoluto significaba que nadie podía decirme que no. Que mis decisiones eran ley. Y esa arrogancia me costó todo lo que construí. Ahora estoy enfermo. Muriendo lentamente mientras me escondo como rata en agujeros que cambian cada noche. Y he tenido mucho tiempo para pensar. Demasiado tiempo. Y he llegado a una conclusión que probablemente lo sorprenderá. No me arrepiento de la vida que elegí. Me arrepiento de cómo la ejecuté. Hubiéramos podido coexistir. Usted haciendo su trabajo, yo haciendo el mío, manteniendo ciertos límites que ninguno de los dos cruzaría. Pero intenté matarlo. Y eso rompió cualquier posibilidad de equilibrio. No espero su perdón. No lo pido ni lo quiero. Solo quería que supiera que lo entiendo. Entiendo por qué hace lo que hace. Entiendo por qué no descansa. Entiendo la rabia que debe sentir cada vez que piensa en sus hombres muertos. Y entiendo que si pudiera, me mataría con sus propias manos. Yo haría lo mismo en su lugar. Esta carta no cambia nada. La guerra continúa. Mi organización seguirá operando con o sin mí. Usted seguirá persiguiéndonos. Más gente morirá en ambos lados. El ciclo continúa. Pero al menos uno de nosotros dos sabrá la verdad. Y cuando lea en las noticias que el Mencho murió, sea por enfermedad o por captura o por traición interna, sabrá que en sus últimos días estuvo pensando en usted. En el hombre que sobrevivió. En el error que lo cambió todo. Que viva con eso como yo vivo con esto. La carta no estaba firmada. Terminaba ahí, abruptamente, sin despedida ni sentimentalismos adicionales. Y cuando Arfush terminó de leerla, según testigos que estuvieron presentes, se quedó en silencio durante varios minutos. No mostró emoción visible. No hizo comentarios inmediatos. Simplemente dobló la carta, la metió de vuelta en el sobre, y dijo que la resguardarían como evidencia potencial aunque probablemente nunca sería utilizable legalmente. Y eso lo cambió todo. No en términos operativos. Los operativos contra el CJNG continuaron con la misma intensidad. Las capturas siguieron acumulándose. La presión sobre la organización no disminuyó ni un ápice. Pero cambió algo interno, algo que solo las personas más cercanas a Arfush pudieron percibir. Una cierta comprensión de que esta guerra no era realmente entre personas sino entre fuerzas sistémicas. Que el Mencho no era el villano último de una película donde existe un final feliz cuando el malo muere. Era simplemente una manifestación específica de problemas mucho más profundos. Arfush nunca respondió esa carta. Nunca reconoció públicamente haberla recibido. Nunca la mencionó en entrevistas ni en discursos ni en ninguna declaración oficial. Pero fuentes internas aseguran que la guardó. Que está en algún lugar seguro entre sus pertenencias personales. Que ocasionalmente, en momentos de particular dificultad o cuando las decisiones que tiene que tomar pesan demasiado, la relee. No porque le genere simpatía por el hombre que intentó asesinarlo. Sino porque le recuerda algo fundamental sobre la naturaleza del trabajo que hace. Que detrás de los monstruos hay seres humanos destruidos por sus propias decisiones. Que el Mencho no era un villano de caricatura nacido siendo malo. Era un campesino pobre que eligió un camino, que ese camino lo llevó a lugares de los que no pudo regresar, que construyó un imperio de sangre y terror porque el sistema en el que vivía hacía que esa pareciera la única forma de tener poder, de tener respeto, de escapar de la pobreza que había definido su infancia. Y que ahora, al final, ese imperio se estaba desmoronando y él estaba muriendo solo, enfermo, escondiéndose, entendiendo demasiado tarde que todo lo que había construido era fundamentalmente vacío. Que el poder que tenía era ilusión. Que el respeto era miedo y el miedo eventualmente se transforma en odio y el odio eventualmente te consume. Que no había salida, no había redención, solo quedaba la espera. Pero lo que nadie ha podido responder es esto. Si estás viendo esto hasta aquí, si esta historia te ha atrapado tanto como a mí cuando pasé meses investigándola,
cuando entrevisté a personas que arriesgaron todo para compartir fragmentos de esta verdad, cuando junté piezas de diferentes fuentes hasta que el rompecabezas empezó a tener sentido, necesito que te suscribas ahora mismo. Porque lo que viene, lo que aún falta por contar sobre esta historia y sobre otras similares, es aún más oscuro y más revelador. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Dale like porque realmente ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer estas verdades. Y compártelo con alguien que crees que debería verlo. Porque estos secretos no pueden quedarse ocultos. ¿Qué ocurrió después de esa carta? ¿Dónde está el Mencho ahora mismo? Esas son las preguntas que todos se hacen pero que nadie puede responder con certeza absoluta. Y esa incertidumbre en sí misma es reveladora de cómo funciona realmente el narcotráfico en México, de cómo la verdad se difumina en las sombras, de cómo los finales nunca son tan claros como quisiéramos. Hay versiones contradictorias que circulan en círculos de inteligencia. Algunas fuentes estadounidenses, específicamente agentes de la DEA que han trabajado el caso del CJNG durante años, aseguran off the record que el Mencho murió en algún momento de 2023 por complicaciones relacionadas con su insuficiencia renal. Que ocurrió en un rancho remoto de las montañas de Jalisco, probablemente cerca de Tonaya o quizás en algún punto de Michoacán donde el cártel todavía mantenía control absoluto. Que su muerte fue mantenida en secreto por su círculo más cercano para evitar una guerra interna por la sucesión, para evitar que células del CJNG comenzaran a pelearse por el control ahora que el líder indiscutible había desaparecido. Estas fuentes señalan que sería perfectamente consistente con cómo operan las organizaciones criminales mexicanas. Cuando muere un líder del nivel de El Mencho, admitirlo públicamente es peligroso. Otros cárteles podrían ver debilidad y atacar. El gobierno podría intensificar operativos creyendo que la organización está vulnerable. Operadores de bajo nivel podrían intentar independizarse. Entonces la solución es simple, mantener la ficción de que sigue vivo, seguir usando su nombre como autoridad, tomar decisiones en su nombre, mantener la estructura de poder intacta mientras se hace una transición gradual y silenciosa. Otras fuentes mexicanas, específicamente dentro de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, sostienen que sigue vivo. Que se ha confirmado su presencia en diferentes ubicaciones tan recientemente como principios de 2025. Que aunque su salud está deteriorada y su capacidad de movimiento limitada, sigue siendo consultado en decisiones mayores del cártel. Que depende de diálisis portátil realizada por personal médico coaccionado, que se mueve en ambulancias modificadas que le permiten recibir tratamiento mientras cambia de ubicación constantemente, que vive una existencia más cercana a la de un prisionero enfermo que a la de un capo todopoderoso. Y hay una tercera teoría, quizás la más inquietante de todas, que circula en ciertos círculos de inteligencia pero que nunca ha sido confirmada oficialmente. Esta teoría sostiene que el Mencho fue capturado en secreto hace meses, quizás más de un año. Que está en una prisión de máxima seguridad mexicana bajo identidad falsa, registrado como otro interno para evitar que su presencia sea conocida. Que eventualmente será extraditado a Estados Unidos en un operativo que será anunciado en el momento políticamente más conveniente para ambos gobiernos. Que mantenerlo en prisión secreta permite a las autoridades seguir monitoreando las comunicaciones del CJNG sin que el cártel sepa que están comprometidas, permite identificar a más operadores, permite desmantelar la organización desde adentro. La verdad es que nadie fuera del más alto nivel de ambos gobiernos sabe con certeza cuál de estas versiones es correcta. Y esa ambigüedad es tanto una herramienta táctica como una revelación sobre la naturaleza de esta guerra. Porque en el fondo, no importa mucho si el Mencho está muerto, moribundo o capturado. Lo que importa es que el CJNG existe y opera independientemente de él. Que se ha convertido en algo más grande que cualquier individuo. Lo que sí es verificable, lo que nadie puede negar sin importar cuál versión sobre el destino del Mencho sea verdadera, es que el cártel Jalisco Nueva Generación ha cambiado profundamente. Sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas de México y probablemente de todo el continente americano. Sigue controlando rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos que mueven miles de millones de dólares anualmente. Sigue teniendo presencia en más de 20 estados mexicanos. Sigue cometiendo actos de violencia extrema. Pero ya no es el imperio monolítico que fue bajo el mando directo del capo invisible. Se ha fragmentado en células semiautónomas que operan bajo el nombre del CJNG pero que tienen cada vez más independencia táctica.
Hay disputas internas por el control de plazas específicas que antes se resolvían con una palabra del Mencho y que ahora resultan en enfrentamientos armados entre diferentes facciones del mismo cártel. Hay lugartenientes que operan por su cuenta sin coordinación central real, que toman decisiones basadas en intereses locales en lugar de en una estrategia general. Y aunque siguen siendo extremadamente violentos, aunque siguen traficando toneladas de metanfetaminas y cocaína, aunque siguen extorsionando y aterrorizando comunidades enteras, ya no tienen la cohesión que los hacía verdaderamente terribles. Y Harfuch, mientras tanto, continuó ascendiendo en un sistema que raramente recompensa la honestidad y el profesionalismo de la manera que debería. En octubre de 2024 fue nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se convirtió en el hombre encargado de la estrategia de seguridad de todo México, no solo de la capital. Un ascenso que en cualquier otro contexto sería el final perfecto de una historia de héroe. Pero esta no es esa historia. Porque Harfuch llega a ese puesto cargando el peso de saber exactamente cuán limitado es realmente su poder. Llega sabiendo que puede capturar a 1000 operadores del CJNG y que serán reemplazados en semanas. Que puede desmantelar 100 laboratorios de metanfetaminas y que se construirán 200 más en las montañas donde el Estado mexicano no llega. Que puede interceptar toneladas de drogas y que representan apenas un porcentaje mínimo de lo que realmente se trafica. Que puede hacer todo bien, profesionalmente, sin corromperse, arriesgando su vida constantemente, y aún así el problema fundamental permanecerá intacto. Porque el problema no es solo el CJNG. El problema es un sistema económico que hace que el narcotráfico sea extraordinariamente lucrativo. Es una guerra contra las drogas en Estados Unidos que ha fallado durante 50 años pero que continúa generando demanda insaciable. Es la pobreza estructural en regiones enteras de México donde el cártel paga mejor que cualquier empleo legal. Es la corrupción que permite que armas fluyan libremente desde Estados Unidos hacia México. Es el lavado de dinero que opera a través de bancos internacionales que pagan multas pero nunca enfrentan consecuencias reales. Es todo eso junto. Y aunque nunca habla públicamente del Mencho con el detalle que esta historia contiene, aunque nunca menciona aquella carta que cambió su comprensión de contra que realmente está luchando, aunque mantiene la imagen pública de un funcionario serio, profesional, enfocado en resultados medibles, quienes lo conocen de verdad aseguran que esa experiencia lo marcó para siempre de maneras que trascienden lo físico o lo profesional. Que cada decisión que toma ahora como secretario federal, cada operativo que autoriza, cada estrategia que implementa, cada recurso que asigna, está atravesada por la memoria de aquella mañana de junio cuando 28 sicarios lo atacaron con la intención de borrarlo del mundo. Está atravesada por los rostros de sus escoltas muertos. Está atravesada por esa carta que le reveló que su enemigo también era humano, también estaba muriendo, también había tomado decisiones que lamentaba aunque no por las razones que uno esperaría. Porque hay algo que esa carta reveló y que va mucho más allá de la confesión de un capo moribundo buscando algún tipo de absolución o comprensión en sus últimos días. Reveló que en el fondo más profundo de la guerra contra el narcotráfico en México, en el núcleo duro de esta tragedia nacional que ha cobrado cientos de miles de vidas en las últimas 2 décadas, no se trata solo de policías buenos contra criminales malos. Se trata de dos fuerzas enfrentadas que operan dentro del mismo sistema corrupto, que a veces se parecen más de lo que cualquiera de los dos lados quisiera admitir, que utilizan violencia para lograr objetivos que consideran legítimos, que toman decisiones que cuestan vidas inocentes y que luego tienen que vivir con esas decisiones. La diferencia fundamental no está en los métodos, porque ambos lados usan violencia extrema cuando la consideran necesaria. No está en la motivación, porque tanto funcionarios como criminales están tratando de sobrevivir y prosperar en un ambiente hostil. La diferencia está en quién controla la narrativa. En quién tiene el poder institucional de llamar justicia a sus actos de violencia y crimen a los del otro. En quién escribe la historia cuando todo termina. Y esa zona gris, ese espacio ambiguo donde las certezas morales se difuminan y donde las líneas entre bien y mal se vuelven borrosas, es donde vive la verdad incómoda que nadie en México quiere admitir pero que todos en algún nivel profundo entienden. El Mencho le dijo a Harfuch, a través de esa carta extraordinaria, lo que muchos mexicanos saben pero pocos se atreven a decir en voz alta, que el narcotráfico no es simplemente un problema de criminales malos que deben ser capturados y encarcelados. Es un sistema. Un sistema complejo con raíces económicas, sociales, políticas, culturales que van mucho más allá de cualquier individuo o incluso de cualquier organización criminal específica.
Es un sistema que existe porque hay demanda masiva de drogas ilegales en Estados Unidos, el mayor mercado de consumo del mundo, donde millones de personas consumen cocaína, metanfetaminas, heroína, fentanilo cada día. Es un sistema que existe porque hay pobreza extrema y falta de oportunidades en amplias regiones de México, donde un joven de 17 años puede elegir entre trabajar en el campo por 100 pesos al día o unirse al cártel por $1000 a la semana. Es un sistema que existe porque hay corrupción profundamente arraigada en todos los niveles del gobierno, desde policías municipales hasta gobernadores y funcionarios federales que miran hacia otro lado a cambio de sobornos. Es un sistema que existe porque hay un flujo constante de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México, donde cada año cruzan la frontera cientos de miles de armas legalmente compradas en Texas o Arizona que terminan en manos de sicarios. Es un sistema que existe porque hay bancos internacionales que lavan billones de dólares del narcotráfico a través de transacciones complejas que todos saben que están ocurriendo pero que son técnicamente legales o imposibles de procesar. Es un sistema que existe porque hay políticos en ambos lados de la frontera cuyas carreras dependen de mantener la guerra contra las drogas aunque todos los datos demuestren que ha fallado. Y mientras ese sistema siga intacto, mientras las condiciones estructurales que permiten y fomentan el narcotráfico continúen sin cambios fundamentales, habrá más menchos. Habrá más cárteles con nombres diferentes y siglas diferentes pero métodos idénticos. Habrá más violencia que se expande como cáncer a través de regiones enteras. Habrá más fosas clandestinas descubiertas con cientos de cuerpos. Habrá más desaparecidos que nunca serán encontrados. Habrá más madres buscando a hijos que se los llevaron para reclutarlos o matarlos o ambas cosas. Pero nadie quiere tener esa conversación. Porque es más fácil, más cómodo, más políticamente conveniente construir narrativas simples de héroes y villanos. Es más fácil celebrar cuando cae un capo importante y creer que eso cambia algo fundamental. Es más fácil poner la foto de un funcionario valiente como Harfuch en las portadas de periódicos y revistas y pensar que finalmente estamos ganando la guerra. Es más fácil contar historias donde el bien triunfa sobre el mal y donde existe la posibilidad de un final feliz. Pero la verdad que Harfuch aprendió esa mañana cuando las balas atravesaban su camioneta blindada y veía morir a sus hombres, la verdad que el Mencho entendió cuando su salud comenzó a fallar y supo que su imperio se desmoronaría con o sin su captura, es que esta guerra no tiene ganadores reales. Solo tiene sobrevivientes. Solo tiene personas en ambos lados que hacen lo que creen que deben hacer para sobrevivir otro día. Y a veces, ni siquiera eso. A veces solo hay víctimas con diferentes uniformes. Personas que trabajaron directamente con Harfuch durante los años más intensos de su carrera, desde el atentado hasta su nombramiento como secretario federal, cuentan historias que nunca aparecerán en biografías oficiales ni en documentales autorizados. Cuentan que nunca lo vieron llorar. Ni siquiera después del atentado, cuando estaba en el hospital recuperándose de las heridas. Ni siquiera en los funerales de sus 3 escoltas muertos donde tuvo que mirar a las viudas y a los hijos huérfanos y darles condolencias que sonaban vacías porque ninguna palabra puede compensar esa pérdida. Pero dicen que había momentos, en reuniones privadas de evaluación de operativos, cuando revisaban reportes que incluían bajas del CJNG, cuando veían las fotos y los expedientes de sicarios muertos en enfrentamientos, cuando leían que muchos de ellos tenían 17, 18, 19 años. Niños básicamente que habían sido reclutados desde la adolescencia y adoctrinados en la violencia, que se quedaba en silencio más tiempo del necesario. Y ese silencio decía más que cualquier palabra o cualquier discurso. Decía que entendía, en un nivel que la mayoría de la gente nunca alcanza, que esos jóvenes muertos también eran víctimas. Que el verdadero enemigo no era el Mencho específicamente ni el CJNG específicamente. Era el sistema que produce Menchos y CJNGs generación tras generación. Era la pobreza que hace que un niño de 14 años vea unirse al cártel como su mejor opción de vida. Era la falta de educación y oportunidades que hace que millones de jóvenes mexicanos crezcan sin esperanza real de un futuro distinto. Y el precio ya estaba pagado. 3 escoltas muertos que dejaron familias destrozadas. Decenas de sicarios abatidos en enfrentamientos posteriores, la mayoría de ellos jóvenes pobres de comunidades rurales que nunca tuvieron alternativa real. Cientos de operadores del CJNG arrestados y encarcelados que serán reemplazados por otros cientos. Miles de familias aterrorizadas en las regiones donde el cártel opera. Millones de pesos en recursos públicos desviados a la guerra contra las drogas en lugar de a educación, salud, desarrollo económico que podría prevenir que futuros jóvenes elijan el crimen. ¿Y todo para qué?
Para que el CJNG siga operando bajo liderazgo distinto o fragmentado. Para que las metanfetaminas sigan fluyendo hacia Estados Unidos en cantidades cada vez mayores. Para que la violencia siga siendo la moneda de cambio en estados completos. Para que cada año aparezcan nuevos nombres en las listas de los más buscados, nuevos cárteles con siglas que antes no existían pero con métodos idénticos a los anteriores, nuevos funcionarios valientes que arriesgan sus vidas tratando de contener algo que quizás sea incontenible dentro del marco actual. Pero entonces surge la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. La pregunta que hace que políticos cambien de tema y que medios de comunicación eviten porque no tiene respuesta fácil. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena que Arfuch sobreviviera solo para descubrir que el enemigo no es invencible pero tampoco puede ser verdaderamente derrotado dentro de las estructuras actuales? ¿Valió la pena leer esa carta de El Mencho y entender que incluso el hombre que ordenó tu muerte es, al final del día, solo otro ser humano atrapado en la misma maquinaria de destrucción que tú estás tratando de desmantelar? Arfuch nunca ha respondido esa pregunta públicamente. Probablemente nunca lo hará. Porque responderla requeriría un nivel de honestidad sobre las limitaciones del Estado mexicano, sobre la futilidad de ciertas estrategias, sobre la necesidad de cambios estructurales que van mucho más allá de operativos policiales, que ningún funcionario en activo puede permitirse. Pero su carrera después del atentado, su dedicación inquebrantable al trabajo, su negativa a rendirse o corromperse incluso después de todo lo que ha vivido y visto, sugiere que para él la respuesta es sí. Que sí vale la pena. No porque vaya a ganar la guerra en el sentido tradicional de derrotar completamente al enemigo. Sino porque alguien tiene que pelear. Alguien tiene que mantener la presión. Alguien tiene que demostrar que es posible ser funcionario público en México sin venderse, sin corromperse, sin convertirte en parte del problema que supuestamente combates. Alguien tiene que dar el ejemplo aunque ese ejemplo no sea suficiente por sí solo para cambiar todo el sistema. Y esa es la lección obvia, la que todos ya intuíamos antes de escuchar esta historia completa. Que el coraje individual importa. Que hay personas dispuestas a arriesgar absolutamente todo, su vida, la seguridad de sus familias, su futuro personal, para hacer lo que consideran correcto. Que el heroísmo genuino existe incluso en medio de sistemas profundamente corruptos y guerras que parecen imposibles de ganar. Que Arfuch representa algo importante, algo necesario, aunque sea insuficiente. Pero hay otra lección más profunda, una más incómoda, una que nadie quiere admitir pero que esta historia grita en silencio desde cada párrafo, desde cada revelación, desde cada confesión oculta que hemos descubierto. La lección incómoda es que el heroísmo individual no es suficiente. Que nunca será suficiente. Que Arfuch puede ser el mejor secretario de seguridad que México haya tenido en décadas. Puede capturar a todos los operadores del CJNG que existan. Puede desmantelar estructuras criminales completas. Puede arriesgar su vida una y otra vez. Puede hacer todo perfecto, profesionalmente, éticamente. Y aún así, mientras las condiciones estructurales que permiten y fomentan el narcotráfico sigan intactas, su trabajo será eterno e incompleto. Será Sísifo empujando la piedra montaña arriba sabiendo con certeza absoluta que volverá a caer. Será Hércules limpiando los establos de Augías pero sin el río que desviar. Será un hombre solo, o incluso 1000 hombres como él, contra fuerzas económicas de billones de dólares, contra estructuras de corrupción de décadas, contra problemas sociales de generaciones. Y el Mencho, muerto o vivo, capturado o prófugo, enfermo o ya convertido en cenizas esparcidas en algún rancho olvidado de Jalisco, no es más que un síntoma. Un síntoma de algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más difícil de enfrentar que cualquier capo individual por poderoso que sea. Es el síntoma de un sistema económico global que prohíbe sustancias con alta demanda y luego se sorprende cuando el mercado negro genera violencia. Es el síntoma de desigualdad económica extrema que hace que millones de personas vean el crimen como su mejor opción. Es el síntoma de estados fallidos o semifallidos que no pueden o no quieren proveer servicios básicos, justicia, oportunidades a grandes segmentos de su población. Y esa verdad duele. Duele profundamente porque significa que en cierto sentido las muertes fueron en vano. Que los 3 escoltas que dieron sus vidas protegiéndolo murieron defendiendo una batalla que, aunque noble, no cambiará nada estructural si no viene acompañada de reformas mucho más profundas.
que los sicarios que cayeron en operativos posteriores, muchos de ellos adolescentes o jóvenes adultos reclutados desde niños, eran solo carne de cañón de un sistema que los reclutará de nuevo entre los niños que hoy tienen 10 años y que en 7 más estarán empuñando fusiles AK-47 porque literalmente no ven otra salida de la pobreza. Duele porque significa que podemos hacer documentales como este sobre esta historia específica, podemos analizar cada detalle con lupa, podemos revelar secretos ocultos durante años, podemos generar millones de vistas y miles de comentarios, pero al final del día, mañana por la mañana seguirá habiendo narcotráfico en México. Seguirá habiendo violencia en Guanajuato y Zacatecas y Michoacán y Guerrero. Seguirá habiendo funcionarios valientes que morirán en emboscadas. Seguirá habiendo criminales brutales que serán capturados o muertos solo para ser reemplazados inmediatamente por otros. Pero hay una consecuencia aún más profunda que todo lo anterior. Una consecuencia que toca algo universal, algo que va más allá de México específicamente, más allá del narcotráfico específicamente, más allá incluso de esta historia particular de Arfush y el Mencho. Y es que vivimos en un mundo, no solo en México sino globalmente, donde hemos aprendido a celebrar batallas ganadas sin cuestionar seriamente si la guerra en sí misma tiene sentido. Donde construimos narrativas confortables de héroes y villanos porque emocionalmente es más satisfactorio que enfrentar la realidad de que casi todos somos parte del problema de formas que no queremos reconocer. Donde preferimos soluciones simples a problemas complejos aunque décadas de evidencia demuestren que las soluciones simples no funcionan. Porque si realmente quisiéramos terminar con el narcotráfico en México, no necesitaríamos más Arfush. Necesitaríamos legalizar y regular las drogas para eliminar el mercado negro. Necesitaríamos inversión masiva en educación y oportunidades económicas en las regiones donde los cárteles reclutan. Necesitaríamos reformar completamente el sistema de justicia para que realmente funcione. Necesitaríamos cooperación internacional real para detener el flujo de armas y lavar de dinero. Necesitaríamos cambios que ningún político puede implementar unilateralmente y que requieren voluntad social que simplemente no existe. Entonces la pregunta final no es si Arfush es un héroe. Obviamente lo es. La pregunta real es si estamos dispuestos como sociedad a hacer los cambios estructurales necesarios para que héroes como él no tengan que existir. Si estamos dispuestos a admitir que el problema no es solo de policías contra criminales sino de todos nosotros. Si estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestros privilegios, nuestras certezas morales fáciles, para construir un mundo donde un niño naciendo hoy en un rancho pobre de Michoacán tenga más opciones que morir de hambre o unirse a un cártel. Porque esa es la verdad última que el Mencho le reveló a Arfush sin siquiera pretenderlo. No con palabras en esa carta. Con su propia existencia. Con su trayectoria completa desde campesino pobre hasta el criminal más buscado de México. Con su admisión final de que todo había sido esencialmente vacío, que el poder era ilusión, que estaba muriendo solo habiendo construido un imperio que se desmoronaba. Suscríbete ahora si esta historia te hizo pensar de verdad. Si te hizo cuestionar cosas que dabas por sentado. Si te hizo sentir algo que no esperabas sentir cuando empezaste a ver este vídeo. Porque todavía hay más secretos por revelar en futuros episodios. Más verdades ocultas por descubrir. Más historias que conectan de formas que no imaginas. Y definitivamente vas a querer estar aquí cuando las contemos. Este es apenas el principio de algo mucho más grande. Lo que Arfush escuchó del Mencho antes de que todo terminara, lo que esa carta contenía y significaba, no fue simplemente una disculpa o una confesión. Fue un espejo. Un espejo que reflejaba todo lo que está profundamente mal en la forma en que enfrentamos la violencia como sociedad, en la forma en que construimos justicia o lo que llamamos justicia, en la forma en que elegimos contra quién luchamos y a quién protegemos y quién define esas categorías. Y ese espejo sigue ahí. Esperando que alguien, que suficientes personas, tengan el coraje de mirarlo de verdad. De verse reflejados en él con honestidad brutal. De reconocer sus propias complicidades en sistemas que producen Menchos y Arfush. Y de hacer algo genuino con lo que vean. No declaraciones vacías ni indignación performativa en redes sociales, sino acciones reales que cambien condiciones estructurales. Porque al final, después de todo lo que hemos descubierto en esta historia, hay una verdad que es imposible de ignorar aunque muchos lo intenten. Todos somos el Mencho y todos somos Arfush. Todos tenemos dentro la capacidad de construir imperios o destruirlos, de proteger o matar, de elegir el camino fácil lleno de dinero y poder o el camino difícil de la integridad con todos sus costos.
Todos somos productos de nuestras circunstancias tanto como de nuestras elecciones. Y la diferencia entre terminar siendo uno u otro no está fundamentalmente en nuestra naturaleza moral innata. Está en nuestras circunstancias materiales, en las opciones reales que se nos presentan, en los sistemas que habitamos y que simultáneamente nos habitan. Y hasta que no entendamos eso a nivel profundo, hasta que no dejemos de buscar villanos individuales que castigar como si eso resolviera algo, hasta que no empecemos a desmantelar las estructuras sociales, económicas y políticas que producen tanto criminales como la necesidad de héroes que los combatan, seguiremos repitiendo esta historia exacta una y otra vez. Con nombres distintos. Con fechas distintas. Con detalles superficiales diferentes. Pero siempre, con el mismo final trágico donde todos pierden algo y nadie gana realmente. El silencio después de la tormenta nunca es paz verdadera. Es solo la espera antes de que todo vuelva a comenzar.